Muchos subestiman el brutal impacto de la Unión Soviética en la revolución tecnológica del siglo XX. Ellos encendieron la chispa de la carrera espacial. Crearon el primer cohete orbital que abrió el camino de la humanidad hacia el cosmos. Pero eso fue solo el principio. El inicio de una era asombrosa donde los misiles nucleares se transformaron en naves espaciales. Una obsesión que los llevó a construir los colosos más potentes jamás creados. Éxitos gloriosos, catástrofes explosivas y el auge y caída de una superpotencia mundial. Estas son las bestias de acero que la Unión Soviética alzó al cielo. Una epopeya de conquista espacial. Un comienzo que aún no ve su final. Porque estas máquinas siguen vivas. Primero, hay que hablar del legendario R-7, el Semyorka, el cohete más crucial de la historia soviética. Para muchos, es la pieza clave de toda la exploración espacial humana. Estuvo en el origen de todo y hoy sigue lanzando tripulaciones al espacio. Su nombre revela su linaje, era el séptimo de una saga letal. La letra R significaba cohete, nacidos como misiles de largo alcance en los años 40. El R-1 soviético era una copia exacta del temible misil alemán II. Funcionaba, pero Stalin exigía algo mucho más devastador. Así, en 1953 comenzó el desarrollo del R-7. Pero esto no era un simple arma de guerra. Nació para ser el primer misil balístico intercontinental del planeta, un monstruo capaz de cruzar océanos con una ojiva nuclear de 3 toneladas. Un cohete diseñado literalmente para desatar el apocalipsis. No es que quisieran destruir el planeta, pero necesitaban que el mundo supiera que podían hacerlo. La pura esencia de la Guerra Fría. Para forjar semejante titán, la Unión Soviética reclutó a sus mentes más brillantes. Entre ellos, Sergei Korolev, el cerebro supremo y padre indiscutible de la era espacial. Lo que diseñó fue una auténtica aberración tecnológica para su época. El R-7 era en realidad 5 cohetes fusionados en uno solo. 4 propulsores laterales acoplados a un núcleo central. Una locura jamás intentada. Esto le permitía encender sus 5 motores al mismo tiempo desde el despegue. Al salir de la atmósfera, soltaba los propulsores laterales y el motor central lo impulsaba hacia el vacío. La forma más ingeniosa de dividir etapas sin el riesgo de encender motores en pleno vuelo. Pero ejecutar esto era una pesadilla de ingeniería. Korolev tuvo que calibrar a la perfección la potencia de los 5 motores en cada milisegundo del trayecto. Si un solo propulsor fallaba por un margen mínimo, el coloso se desviaría hacia el desastre. Pero su obra maestra fue el sistema de separación de estos propulsores. Debían desprenderse en el mismo instante exacto. Cualquier milésima de segundo de retraso condenaría la misión. El resultado fue una danza mecánica perfecta y espectacular. Al apagarse los motores, se liberaban los anclajes de la base. Los propulsores se abrían como pétalos de una flor de fuego, pivotando sobre su parte superior antes de caer al vacío. En ese instante, un pequeño propulsor en la punta de cada bloque se enciende para separarse del núcleo, lanzándolos a todos en una pirueta hacia atrás perfectamente sincronizada. Mientras los propulsores caen al vacío, continúan girando formando una cruz simétrica perfecta, un espectáculo visual que será conocido para siempre como la Cruz de Korolev. Pero nada de esta locura sería posible sin unos motores verdaderamente bestiales. Y aquí entra en juego el segundo padre de la cosmonáutica soviética, Valentín Glushko, el genio indiscutible de los motores. Para levantar semejante monstruo del suelo, necesitaban una potencia jamás vista. Glushko había estado mejorando el diseño del motor alemán V2, haciéndolo más grande y letal, pero el tamaño físico de un motor de cohete tiene un límite infranqueable. Una cámara de combustión más grande provoca una explosión tan brutal que se vuelve incontrolable. El motor sencillamente se despedaza a sí mismo. Pero Glushko tuvo una solución. En lugar de construir una sola cámara gigante, dividió el motor en 4 cámaras más pequeñas, cada una con su propia tobera. Aunque parezca que los bloques del R-7 llevan 4 motores, en realidad es un único motor con 4 salidas. Al repartir esa energía descomunal, la estabilidad y fiabilidad del cohete se dispararon. Y esa fue la base secreta del programa espacial soviético.
Por fortuna para la humanidad, el R-7 jamás se usó como arma nuclear. En octubre de 1957 colocó en órbita el primer satélite de la historia, el legendario Sputnik 1. Solo un mes después envió al primer ser vivo al espacio, la perra Laika, que en paz descanse. Luego lanzaron al cosmos un artefacto alucinante que los soviéticos llamaron Objeto D. Pero no se iban a conformar con la órbita terrestre. El líder soviético Nikita Yunoroshov vio el impacto mundial de su dominio absoluto del cosmos. La Unión Soviética había desatado una carrera espacial y la estaba ganando, pero la presión por seguir liderando era brutal. Así que apuntaron directamente a la Luna. La primera gran evolución del R-7 llegó en 1958. Nació el programa Luna, diseñado exclusivamente para alcanzar nuestro satélite. Sin ordenadores a bordo, sabían que un alunizaje suave era imposible. Pero los soviéticos estaban convencidos de que podían estrellar algo contra ella, y eso ya era una victoria histórica. Para lograrlo, Korolev añadió una tercera etapa al R-7. Glushko diseñó un pequeño motor de una sola tobera capaz de encenderse en el vacío del espacio y dar el empuje necesario para lanzar un objeto rumbo a una colisión directa con la Luna. El Luna 1 falló el blanco. Pasó de largo y se convirtió en el primer objeto humano en escapar de la órbita terrestre. Hoy en día sigue ahí fuera, vagando entre la Tierra y Marte. Pero el Luna 2 dio en el blanco, convirtiéndose en el primer artefacto humano en impactar contra la Luna. Para llevar la hazaña al límite enviaron el Luna 3 con una cámara para fotografiar por primera vez en la historia la cara oculta de la Luna, revelando un misterio jamás visto por ojos humanos. Y aquí es donde el juego se vuelve crucial, una versión del cohete Luna adaptada para humanos. La misma base del R-7, pero reforzada para soportar una carga mucho más pesada, la cápsula del primer hombre en viajar al espacio, Yuri Gagarin. Hazaña conquistada en abril de 1961. El cohete Vostok también llevó a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova, en 1963. A estas alturas, los soviéticos ya habían logrado lo imposible. Dominaban la carrera espacial, pero Korolev quería ir aún más lejos. Sabía que su cohete podía conquistar otros planetas. El Molnia nació como una bestial mejora interplanetaria del legendario R-7. Su propulsor apenas cambió, pero reforzaron su estructura al límite para desatar una potencia descomunal. Fue entonces cuando Korolev y Glushko añadieron una audaz cuarta etapa con un motor capaz de encenderse repetidamente en pleno vuelo. Un paso crucial para domar las complejas órbitas del sistema solar. Sin embargo, el diseño soviético empezó a resquebrajarse. Habían llevado al R-7 al borde del abismo. De 12 lanzamientos del Molnia, 10 terminaron en un rotundo fracaso. Solo lograron enviar una sonda hacia Marte y otra hacia Venus, pero ninguna logró sobrevivir para alcanzar su destino. Aunque el Molnia fracasó en su misión original, esta variante del R-7 renacería para un propósito histórico bajo el nombre de Voskhod. Eliminaron la cuarta etapa y la reemplazaron por una cápsula tripulada más grande, capaz de llevar a varios hombres al espacio. Gracias a esto, Alexei Leonov hizo historia en 1965 con el primer paseo espacial de la humanidad. Y así llegamos a la evolución definitiva de la dinastía R-7, el legendario Soyuz. Más grande, más poderoso, pero en esencia el mismo misil nuclear concebido a mediados de los años 50. La joya de la corona era la nave más avanzada de la Unión Soviética. La cápsula Soyuz podía transportar a 3 astronautas, maniobrar en órbita terrestre y acoplarse a estaciones espaciales. Los soviéticos estaban convencidos de que este coloso llevaría al hombre a rodear la Luna. Pero en 1966 la carrera espacial dio un giro dramático. Los estadounidenses pisaban los talones y la presión sobre la Unión Soviética era asfixiante. Por si fuera poco, ese mismo año la tragedia golpeó con la muerte repentina de Sergei Korolev. El programa espacial quedó descabezado, desatando el caos absoluto con el desastroso debut del cohete Soyuz. El Soyuz 1 giró sin control tras despegar. El Soyuz 2 explotó en la plataforma de lanzamiento. Y con este historial terrorífico decidieron lanzar a un alma condenada, Vladimir Komarov, a bordo del Soyuz 3.
El paracaídas falló durante el regreso a la Tierra, convirtiendo a Komarov en la primera víctima mortal en una misión espacial. Este desastre, sumado a otro fracaso devastador tras la era Korolev del que hablaremos pronto, sepultó las esperanzas soviéticas. Los americanos tomaron la delantera, conquistaron la Luna y ganaron la carrera espacial. Pero los soviéticos no se rindieron. Siguieron perfeccionando su tecnología y en 1973 lanzaron por primera vez el Soyuz-U. Con motores mejorados y una etapa superior ultra resistente, demostró ser una máquina increíblemente segura para los vuelos tripulados. Tan fiable que de hecho se sigue utilizando hoy en día. El Soyuz ha volado cientos de veces, llevando tripulaciones enteras a la Estación Espacial Internacional, siendo hoy uno de los 2 únicos sistemas activos capaces de transportar humanos al espacio. Su único gran cambio en décadas fue una renovación en 2004, cuando sus sistemas analógicos dieron el salto a la era digital. Aunque el diseño del R-7 y el Soyuz fue la columna vertebral soviética, no fue su única arma. Hay un héroe oculto de esta odisea espacial conocido como el Proton. Y al igual que el R-7, el Proton nació con un propósito aterrador: ser un arma de destrucción masiva. A mediados de los años 60, la carrera armamentista nuclear llegó a un punto crítico. Tanto estadounidenses como soviéticos competían por crear bombas cada vez más devastadoras. Así nació la temible Tsar Bomba, el arma nuclear más destructiva jamás detonada en la historia. Pero estos monstruos nucleares eran inútiles sin un misil igual de colosal capaz de transportarlos. Y aquí es donde entra en juego el legendario cohete Proton. Esta vez no fue un diseño del célebre Sergei Korolev. El proyecto cayó en manos de Vladimir Chelomey, su gran rival. Aunque una vez más el diseño del motor corrió a cargo del genio Glushko. Pero esta vez creó algo radicalmente distinto al complejo sistema de múltiples cámaras que usó en el R-7. El Proton apostaba por la fuerza bruta, potencia máxima y simplicidad absoluta. El motor R-3 tenía una sola cámara de combustión, una única boquilla y un combustible completamente diferente. El Proton es un cohete hipergólico, lo que significa que utiliza un combustible altamente reactivo. Al mezclar hidracina con tetróxido de nitrógeno, la combustión es instantánea y violenta, sin necesidad de ningún sistema de encendido. Estos propulsores hipergólicos concentran una cantidad de energía verdaderamente aterradora. Esto no solo simplifica el cohete, sino que desata el mayor empuje posible. Suena perfecto, ¿verdad? ¿Por qué entonces no lo usa todo el mundo? Porque es una sustancia extremadamente letal. Con solo respirar sus vapores, tus pulmones se derretirían al instante. Pero para los soviéticos que diseñaban este coloso para arrasar el planeta, los gases tóxicos eran el menor de sus problemas. Por suerte, la fiebre de las superbombas de hidrógeno pasó rápido cuando ambos bandos entendieron que no querían provocar el apocalipsis. Así, al igual que el R-7, el Proton se adaptó rápidamente a la carrera espacial, y su descomunal potencia abrió un universo de posibilidades. Su primera etapa tenía 6 propulsores laterales, pero a diferencia del R-7, no había motor central, por lo que su separación no tenía nada de elegante. El cohete simplemente soltaba la sección inferior mientras la segunda etapa encendía sus 4 motores en pleno vuelo, arrasando con la estructura inferior. Esta técnica, llamada separación en caliente, permitía al Proton maximizar su empuje al límite. Desde su debut en 1965, el Proton se convirtió en la bestia de carga indiscutible del programa espacial soviético y ruso. Gracias al Proton, la Unión Soviética inició la era de las estaciones espaciales con el histórico programa Salyut en los años 70. Este titán lanzó la primera sonda que logró aterrizar con éxito en Marte en 1971. Y casi al mismo tiempo, envió la primera nave que tocó la superficie del hostil planeta Venus. Después llevó media docena de sondas más a ese infierno planetario. El Proton puso en órbita la legendaria estación Mir, y también lanzó el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. En 2001 recibió una actualización masiva con navegación ultraprecisa y una etapa de empuje aún más potente. Siguió reinando como el cohete más imponente de la flota rusa, capaz de poner 24 toneladas en órbita baja.
En total ha volado más de 400 veces, sufriendo 49 fallos catastróficos. No destaca precisamente por su fiabilidad, pero su potencia es incuestionable. Sin embargo, a pesar de su fuerza bruta, el Proton no era el cohete soviético más poderoso. Ese honor le corresponde a la última y colosal contribución de Sergei Korolev para la Unión Soviética. Un auténtico monstruo de la ingeniería, el legendario cohete N-1. Una máquina colosal que jamás fue diseñada para la guerra. Este coloso fue diseñado con un único y obsesivo fin: ganar la carrera espacial y aplastar el orgullo americano poniendo botas soviéticas en la Luna. El desarrollo del titánico N-1 comenzó en 1963 y sobra decir que era un proyecto de una ambición desmedida. Su primera etapa albergaba la locura de 30 motores individuales, pero el motor NK-15 no era obra del célebre Glushko. La legendaria alianza entre los dos padres de la era espacial se había quebrado por completo tras una feroz disputa sobre cómo propulsar al gigante. Glushko exigía motores hipergólicos altamente tóxicos, mientras que Korolev insistía en el queroseno y oxígeno líquido del R-7. La tensión no era nueva. Ambos titanes llevaban años chocando en una rivalidad destructiva. Se rumorea que en los años 30, Glushko delató a Korolev ante la policía secreta de Stalin, enviándolo al infierno del Gulag. Con semejante historial de traición, el colapso de su relación era inevitable. Aunque al final poco importó. Korolev murió antes de ver terminado el N-1, y para cuando estuvo listo, Estados Unidos ya dominaba los cielos con su colosal Saturno V. La Unión Soviética estaba perdiendo la batalla, pero no se rindió. Si el N-1 funcionaba, recuperarían el liderazgo mundial. Cuando este monstruo de acero llegó a la rampa en febrero de 1969, medía 102 metros de alto, 17 de ancho, y poseía una fuerza bruta jamás vista en la Tierra. El N-1 ostentó el récord del cohete más potente de la historia hasta el despegue de la Starship de SpaceX en 2023. Pero toda esa potencia escondía un caos absoluto. En su primer vuelo de prueba, el cohete estalló por los aires a 12 kilómetros de altura. El segundo intento en julio de 1969 fue aún peor. Se elevó apenas unos metros antes de desplomarse, provocando la mayor explosión no nuclear de la historia humana. Solo 2 semanas después de esta catástrofe, el hombre pisaba la Luna. Pero los soviéticos se negaban a aceptar la derrota. En 1900 al destino con un tercer N-1. Voló durante 51 segundos antes de desintegrarse en una bola de fuego. Increíblemente, tras semejantes humillaciones, la obsesión soviética continuó. En noviembre de 1972, un cuarto N-1 se elevó majestuoso, alcanzando la increíble altitud de 40 kilómetros. Pero justo al apagarse la primera etapa ocurrió lo inevitable, una explosión devastadora. Aquel fue el fin del sueño lunar soviético, pero no de su maquinaria espacial. Ni mucho menos. Reduciendo la escala, el Cosmos fue otro cohete legendario, nacido a partir de un misil balístico de los años 60. Aunque su capacidad de carga apenas rozaba la 1,5 toneladas, fue la pieza clave para poner en órbita la red de satélites espías del Kremlin. Con más de 420 lanzamientos hasta su retiro en 2010 y una fiabilidad del 99%, se convirtió en una leyenda indestructible. A principios de los 70, el nacimiento del Zenit marcó el inicio de una era totalmente nueva para la Unión Soviética. Dejando atrás la obsesión por vencer a Estados Unidos, se concentraron en diseñar la próxima generación de cohetes. El objetivo era un lanzador ultraversátil más potente que el Soyuz y mucho menos contaminante que el Proton, cubriendo un vacío estratégico. Lamentablemente, el camino hacia este nuevo titán sería desesperadamente lento. Su primer lanzamiento no ocurrió sino hasta 1985, perdiendo la oportunidad de oro para destronar al legendario Soyuz. Aún así, este coloso rugió en los cielos unas 3 docenas de veces. El increíble Zenit 3 fue lanzado desde una plataforma flotante en medio del Océano Pacífico. Esto le permitió despegar desde el mismísimo ecuador terrestre, aprovechando el giro del planeta para lanzar satélites a órbitas geoestacionarias extremas con una facilidad pasmosa.
Pero lo más fascinante es que el Zenit no solo volaba en solitario, también se transformó en el propulsor lateral más salvaje de la joya de la corona aeroespacial soviética. Corría la mitad de los años 70 y el genio Glushko tomó las riendas del programa espacial soviético. Tenía una misión titánica, crear al sucesor del fallido N-1, un megacohete capaz de humillar al mismísimo Saturn V de la NASA y que además sirviera para lanzar el transbordador espacial soviético, el Buran. Sabiendo que los estadounidenses preparaban una flota de transbordadores, los soviéticos decidieron aplastarlos con algo mucho más grande y poderoso. Así nació el colosal proyecto Energía. Esta bestia usaría 4 cohetes Zenit como propulsores laterales, armados con el motor RD-170, la evolución definitiva del clásico RD-107 de los años 50. Con 4 cámaras de combustión, Glushko llevó este diseño al límite absoluto, engendrando el motor de cohete de combustible líquido más potente jamás creado. Estos monstruos rodeaban el núcleo de la Energía, que a su vez rugía con 4 gigantescos motores RD-020. Alimentados por hidrógeno líquido desde un tanque colosal, marcaron un hito al ser la primera etapa soviética en usar este combustible superenergético. El resultado fue una máquina de destrucción gravitatoria capaz de poner 100 toneladas en órbita terrestre baja. Con el Saturncito de la NASA ya retirado, el Energía se coronó indiscutiblemente como el cohete más poderoso del planeta. Y lo increíble es que funcionó. A diferencia del trágico N-1, el Energía triunfó en su vuelo debut en 1987, lanzando una descomunal carga de 80 toneladas al espacio. Aunque la carga no alcanzó la órbita por un fallo informático, al revelarse que era una plataforma de armas espaciales con un láser gigante, quizás fue lo mejor para la humanidad. En 1900 por segunda y 8, logrando poner en órbita, de forma totalmente autónoma, al transbordador Buran. Lamentablemente, este triunfo llegó demasiado tarde para el Imperio Soviético. Los estadounidenses ya llevaban 7 años de ventaja con su transbordador y la gigantesca Unión Soviética se estaba desmoronando a pedazos. Glushko falleció en 1989, el mismo año en que cayó el muro de Berlín. Poco después, la Unión Soviética se disolvió por completo. Rusia heredó el programa espacial, pero las nuevas fronteras desataron un caos logístico. Gran parte de la tecnología clave se fabricaba en la ahora independiente Ucrania. La base de lanzamiento principal quedó en Kazajistán y el dinero para megaproyectos espaciales simplemente se evaporó. Rusia no tuvo más opción que retroceder. Los sueños de la Energía y el Buran quedaron sepultados para siempre. En lugar de reemplazar al ya obsoleto Soyuz, decidieron seguir usándolo indefinidamente. El Zenit era una obra de arte de la ingeniería, pero el dinero y el tiempo se habían agotado por completo. El Proton no era el cohete perfecto, pero sí el monstruo más potente que podían costear para sus misiones más pesadas. Pero eso no significa que los rusos se hayan quedado de brazos cruzados sin crear nada nuevo. Su nombre lo dice todo. El Rokot no era sofisticado, pero sí un arma letal de los 90 reconvertida. Transformaron un viejo misil balístico en un cohete orbital, una jugada maestra tras la Guerra Fría para convertir armas de destrucción masiva en lanzadores de satélites. Otra joya de los 90, nacida de la cooperación entre Rusia y Ucrania, nació de un misil balístico temible, el SS-18, apodado Satán. Su poder: lanzar hasta 10 ojivas nucleares a objetivos distintos en un solo disparo. Esa tecnología devastadora resultó ser sumamente útil para sembrar el espacio con múltiples satélites. El Dnieper se disparaba directamente desde un silo subterráneo, exactamente igual que un misil nuclear. Este es el legendario cohete que el mismísimo Elon Musk intentó comprarle a los militares rusos en 2001, cuando soñaba con enviar un invernadero a Marte. Los rusos lo rechazaron y se negaron a vendérselo, obligándolo a volver a casa para construir su propio imperio espacial. Y así llegamos al Angara, el primer cohete diseñado, fabricado y lanzado enteramente en la Rusia moderna. Un concepto revolucionario, un sistema modular capaz de volar como un cohete simple para satélites pequeños, o transformarse con 6 propulsores adicionales en una bestia capaz de poner 40 toneladas en órbita baja.
Cada propulsor llevaba el nuevo motor RD-191, basado en el legendario diseño de Glusco para el RD-170 de la energía, pero simplificado de 4 cámaras de combustión a una sola y potente cámara. El sistema Angara prometía ser el relevo definitivo y moderno para los míticos Soyuz y Proton. Pero el camino ha sido un calvario lento. Tras más de 2 décadas de desarrollo, el primer Angara de núcleo único despegó en julio de 2014 en un vuelo de prueba suborbital. Poco después, en diciembre de ese mismo año, se lanzó el primer Angara 5 con 4 propulsores laterales. El coloso logró colocar una carga simulada en la órbita terrestre baja. Y luego el silencio absoluto durante años. No fue hasta diciembre de 2020 que otro Angara 5 volvió a la rampa de lanzamiento para su segunda prueba. El A5 rugió de nuevo en diciembre de 2021. Tras otra tensa espera, el Angara 5 despegó por 4ª vez en abril de 2024, cerrando su fase experimental y quedando listo para la acción real. Y esa nueva era comenzó hace muy poco, en junio de 2025. Rusia lanzó el Angara 5 con un misterioso satélite militar secreto a bordo, directo a una órbita geosíncrona. Detalles impactantes que se pierden en el caótico flujo de noticias mundial, pero mientras Rusia libra una guerra feroz contra Ucrania, en las sombras han completado el desarrollo de su cohete más poderoso desde la caída de la Unión Soviética. Y los planes para el Angara son verdaderamente colosales. Para 2028, planean enviar la primera cápsula tripulada a la ISS con un propulsor Angara 5 y ese mismo año lanzar una sonda robótica directo a la Luna. La locura sigue, traer muestras lunares en 2029 y desplegar un rover en suelo lunar para 2030. Ahora bien, con la situación geopolítica actual, ¿podrán cumplir semejantes promesas? Eso está por verse. Aunque no sería la primera vez que una nación libra una guerra sangrienta y apunta a la Luna al mismo tiempo. Basta con recordar el programa Apolo, que avanzó con fuerza en el momento más crítico de la guerra de Vietnam. La leyenda que los ingenieros soviéticos iniciaron hace 70 años sigue viva. Y no hay que darlos por muertos.